este tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Muy buenas noches, despierta, cariñito, despierta. Tú también, varón, mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Y adivinen, estamos en otro fragmento, comentario más de La historia se repite. Y como siempre, por suerte, me acompaña el aprendiz de Quijote, el que corrige a Cervantes, Edison Niño de las Mercedes. Bienvenido, Edison. Hola, Ilis, qué gusto verlos, escucharlos esta semana con un tema bien interesante. Y me encanta hacer este tema porque yo me gradué con este tema de comunicador social en la Universidad Central y mi director de tesis fue Pedro Jorge Vera, el escritor ya en sus últimos años, evidentemente, estaba haciendo sus últimas actividades. Las constituciones, porque a los políticos y las políticas en el Ecuador les encanta arreglar las marranadas que hacen con una constitución, y sea quien sea. Tenemos 20, 19 con unos historiadores, 20 con otros historiadores. Yo soy del grupo de los 20. Entonces, tenemos para hablar bonito y largo rato. Así es que, bienvenidos y bienvenidas. Edison, una pregunta así, sueltita. De las 20 constituciones, me he enterado también que son 20. De las 20 constituciones que tiene la República del Ecuador, me dicen que en la 16, tal vez esté mal el número, era bicameralidad. O sea, la gran mayoría eran de que el Senado, había Senado y había Parlamento, que eran 2 cámaras. Sí. En realidad, si consideramos 20, si cerramos el número en 20 con la vigente, solo 3 constituciones en la historia del Ecuador han tenido unicameralidad, pero han sido quizás las más importantes. La más importante de todas fue la primera. A sorpresa del mundo entero, todos los países de Sudamérica que habían obtenido la independencia de España se decidieron por las 2 cámaras, senadores y diputados, siguiendo la costumbre francesa de 1789, de Montesquieu, los 3 poderes del Estado y entre ellos el legislativo con 2 cámaras, senadores, diputados o cámara alta, cámara baja o el Congreso de Diputados y el Congreso de Senadores como en España. Esa fue la más importante. Otra que establece una sola cámara, la de 1945, que es producto de la única revolución socialista que se ha producido en el Ecuador, pero que duró un añito, porque al año presos todos y nueva constitución conservadora. Y finalmente te digo, de las más importantes, las 3 han sido muy importantes, la vigente. En el 78 volvimos a tener una sola cámara hasta el día de hoy. Todo el tiempo. Ya vamos a cumplir 180 años de vigencia de la República en el Ecuador. Ya estamos cerca de los 200. Todo el tiempo bicameralidad. En el 2030 tendremos 200 años. Sí.
El 2030, 200 años. Como Ecuador, o sea, estamos a 5 A, años. 10, a 15 años. No, A 15, digo a 5 años. A 5 años. Señor de la camisa azul, por favor. Sí. A 5 añitos. Tenemos, o sea, esto de la bicameralidad no es nuevo en Ecuador. La mayoría de gente. No, la mayoría del tiempo. Lo que sí pasa es que nuestras generaciones, nuestra generación, la mía que comenzó la democracia en el 78, la tuya y la de los jóvenes que están votando desde los 16 años con la Constitución del 2008, de hecho, me enteré leyendo aquí las cosas que va a haber un legislador de 19 años que va a cumplir 20 en estos días. Es el más joven de la historia del Ecuador, un legislador de ADN, principal de ADN del gobierno. Pero hasta donde yo sabía, a no ser que haya habido una reforma, que no sería raro, para ser legislador tenías que tener por lo menos 25 años. No, 18. Para concejal, 18. La constitución vigente establece 18, porque ya tuvimos un legislador de 22 años, Daniel Veintimilla de la SUAY, de 22 años. Él estuvo de legislador en el 2013. Ya estuvo con la constitución vigente. Es 18 años. Wow. Te digo, o sea, entonces, las generaciones que estamos en este momento, viviendo la democracia, no conocemos senadores y diputados. No sabemos lo que es bicameralidad. ¿Es bueno? ¿Es malo? A eso ya cada cual tendrá que determinar. Personalmente creo que entre más legisladores hay, más cámaras hay, más se enreda el procedimiento parlamentario y más tortuosa se vuelve la aprobación de una ley. No obstante, ese es el concepto precisamente de quienes han hecho las constituyentes con 2 cámaras, que establecen las 2 cámaras, que enredar más el trámite para que haya más tiempo de debate, de discusión, para no ir y decir, a ver, aprobamos, ya vamos a contar las historias de 2 constituciones que costaron la vida a sus autores, 2 que costaron la vida a sus autores. Por ejemplo, entonces, para no tomar decisiones abruptas y ese rato, por la vanidad, yo me quedo 12 años de presidente y los senadores 8 años y los diputados 6 años y aquí se queda para no cometer, entonces se supone que hay que dar más tiempo, que maduren las ideas, que presión. Y justo lo que tú decías me hizo recordar, hubo constituciones en las que el tiempo para ser legislador, los años para ser legislador, empezaba a los 40, precisamente porque se suponía que una persona a los 40 años ya es un hombre maduro, tiene arreglados sus problemas y por lo tanto se va a sentar a legislar con ética, con honestidad y con serenidad. Sin embargo, la vida parlamentaria ya sabemos, ha sido relajosa en nuestra historia. Por lo menos. Empecemos con un rápido recuento. En 1830, en la ciudad de Riobamba, el 14 de agosto, se empieza la primera constitución del Ecuador con el nombre de Ecuador. Ventajosamente, el general Juan José Flores rechazó el honor de decirnos la República Floriana. Ventajosamente para Ecuador, sino que oso. Entonces, en 1830, bicameralidad, era unicameral, como me informaron. Una cámara, sí. Pero duró solo 5 años la Constitución. Claro, y en 1835 en Ambato, con Vicente Rocafuerte como presidente de la República, se activa la segunda Constitución. ¿Qué característica podríamos hablar de esta Constitución? Ahí viene la bicameralidad propuesta por José Joaquín Olmedo, que había estudiado en Francia, había estudiado en el Perú, había estado en México. Entonces es quien preside la constituyente de Ambato, es José Joaquín Olmedo, y él es el que establece la bicameralidad, que dura muchos años. Y de hecho él también establece luego el escudo nacional y la bandera tricolor, que hasta Alfaro, la bandera no bicolor, que hasta Alfaro era bicolor, celeste y blanco. Todo este tiempo usamos, es decir, este país nació, a pesar de tener constitución que le constituyó, con un poco de relajo, sin ideas muy claras de quiénes éramos y qué queríamos, por lo que tú decías.
había mucha vanidad en los héroes de la independencia, que inclusive asesinaron a Sucre, que venía a ser nuestro primer presidente. Lo asesinan el 4 de junio de 1830, cuando venía, porque ya había una ley aprobada en mayo en Quito, entre los patricios de Quito, entre los ciudadanos de Quito, hombres blancos con dinero, aprobaron una ley para separarse de Colombia, pero con el nombre de República del Departamento del Sur de Colombia. De hecho, la constitución, la primera constitución, las primeras sesiones de la constitución de Riobamba, que es ahora el colegio Olmé, el colegio Maldonado, en el centro de Riobamba, ahí tienen un original que está impreso en placas de aluminio. El nombre original era República del Departamento del Sur de Colombia. Al terminar la constituyente, el 11 de septiembre, cuando se vota, ya se había cambiado en el debate el nombre a República del Ecuador, adoptando lo que los franceses nos dijeron, nos pusieron en las cartas que se enviaban a París y a Madrid y a Londres con la medición del arco del meridiano terrestre en 1740, y luego con la primera carta, una de las primeras cartas que Sucre le envía a Bolívar después del 24 de mayo, si no estoy mal, es una carta que le envía el 26 de mayo, dándole el parte ya de la administración de Quito. Le cuenta que los españoles están ya camino a Ibarra para ir a pararse en Pasto con Aymerich a la cabeza, y le dice, en esta región que usted tan honrosamente me ha nominado para administrar, es la región del Ecuador. Es decir, oficialmente, quien usa la palabra Ecuador es en 1826 Antonio José de Sucre. Por eso es que él iba a ser el primer presidente. Pero las conspiraciones y la vanidad, como te digo, le terminan matando. Y si bien Flores no acepta lo de la República Floreana, porque había un debate sobre eso, son los 20 legisladores, eran 21, 7 de Quito, 7 de Cuenca, 7 de Guayaquil, los que debían decidir nombre, apellido, capital, ciudadanías y leyes en la primera constituyente. Uno, que venía de la provincia de Loja, que era representante de la SUAY, se enfermó y no pudo llegar a Riobamba, regresó a Loja y falleció. Por lo tanto, solo son 20 los padres de la patria. Pero hubo un debate del carajo, porque en principio los quiteños querían que se llame República de Quito, y de hecho ya estaba casi aprobada. Pero Guayaquil se opuso, porque Guayaquil dijo, perfecto, vamos con República de Quito, pero yo soy la capital. Y los cuencanos dijeron, ¿y yo? ¿A mí con qué cuento voy a vivir? Toda la vida me han tenido aislado en la colonia, en la Real Audiencia, todo ha sido Quito y Guayaquil, Quito y Guayaquil. Y yo nada, no señores, yo no apruebo ni Quito ni capital Guayaquil. Entonces hay una conversación. Recuerda que Olmedo también es padre de la patria, Olmedo también está ahí. Está Rafael Mateu, que también es uno de los sobrevivientes de la masacre del 2 de agosto de 1810. Está, o sea, hay varios, el doctor Antonio Ante también, ya muy anciano. Están varios protagonistas de todo este proceso de independencia. Y entonces, ¿cómo armo este rompecabezas? Entonces que se llame República del Ecuador. Había muchos intelectuales que conocían nuestra historia, la capital Quito y la estructura de las 3 provincias, con varias provincias o cantones añadidos, como a Quito, por ejemplo, se le sumó la Tacunga, que no se llamaba la Tacunga, sino de León. La provincia de León se nombró a Ibarra para que venga con Quito, Riobamba, que era la capital. Cuenca sumó a Loja y Guayaquil sumó a Manabí y Esmeralda. Es decir, de allí tuvimos todos los candidatos. Pero en Riobamba hubo una movilización popular que pedía que la capital, porque fue escogida. ¿Por qué fue escogida Riobamba? Porque calculando geográficamente, entre Quito, Cuenca y Guayaquil, Riobamba queda casi en el centro. Entonces, para movilizarse del nuevo país, que no tenía carreteras, sino chaquiñanes, la idea era estar centrados en la administración más cercana. Pero sucede que todos los legisladores se empezaron a ver que como Riobamba, casi Riobamba es la capital del Ecuador, casi. Y nos llamábamos República de Quito.
camino a la República de Quito, que muchos libros dicen que ese sería el nombre apropiado. Así es, En así debió ser. 1843, en Quito, Juan José Flores lanza una constitución. La vanidad, ya esa se llamó la carta negra, porque ya la vanidad le entró. La de la esclavitud. La de la esclavitud, la carta negra es la de García Moreno. Entra en la dinámica ya de decir, a ver, yo estoy 5 años, se le levanta en la isla Puná con un ejército, Vicente Rocafuerte, que viene de México, de ser héroe de la independencia mexicana, viene de ser el embajador mexicano en Inglaterra, donde consiguió armas y consiguió las declaraciones a favor de los independentistas. En México le aman a Vicente Rocafuerte. Regresa a Quito, es hijo de una familia muy rica, se ha pasado por Cuba, ayuda mucho en Cuba también, y de hecho conversa con el gobernador de Texas, a quien México le vende el territorio de lo que iba a ser el estado de Texas. Toda esta transacción la hace Vicente Rocafuerte. Y entonces, cuando regresa, los dos en la vanidad, ha creado una republiquita, el analfabeto Juan José Flores, porque era analfabeto, aprendió a leer y escribir cuando ya era general. Eso sí hay que reconocerle. Muy valiente, le reconoce Bolívar y Sucre como general a los 29 años de edad a Juan José Flores, porque es quien realmente triunfa en Tarqui contra los peruanos a mando de la mar, del cuencano La Mar, y ahí nace el Ecuador. En 1829, el 27 de febrero, un día como mañana de 1829, nace el Ecuador, porque con ese triunfo todo el mundo se regresa a ver y dicen, oigan, si tanta envidia causamos y celos causamos de los vecinos, tenemos que hacernos una república. Y ahí nace el criterio de Sucre y Flores de crear un departamento independiente que luego será república. Y todo este trajín hace que Flores sea el protagonista, pero se envanezca. Aprende a leer y a escribir para casarse con la terrateniente señora María Josefa Gijón, que es su esposa, quien le dará un hijo, Antonio Flores Gijón, que también será presidente luego la política, en el gobierno del Ecuador. Y entonces él dice, no, pues ya es momento de quedarme 12 años. Y entonces hace aprobar la Constitución, después de dar de palos a los legisladores, disuelve el Congreso, convoca una asamblea constituyente. Mira, en 13 años ya teníamos 3 constituciones, en 13 años, y no habíamos salido de Juan José Flores todavía. O sea, todavía no habíamos avanzado nada. Seguíamos siendo un país parroquiano y hacienda de Juan José Flores. Y entonces dice, me quedo. 2 añitos le duró el gusto, porque su compadre, el querido poeta José Joaquín Olmedo, en 1845 le dice, no señor, ya hubo elecciones entre los elegidos, nada más, no eran elecciones populares, ya le eligieron para un periodo de 12 años en la presidencia. Sin embargo, en 1845, como bien dices, en Cuenca, Pablo Merino redacta la 4ª Constitución que legitimaba la revolución marxista. Ajá. La que comentaba hace un momento, que fue la socialista. No, esta revolución se llama marxista, y nos encanta a los historiadores reírnos un poco, porque se le dice marxista por el que fue provocado, nació y terminó, digamos, el 6 de marzo de 1845 en la hacienda La Virginia, de propiedad de José Joaquín Olmedo. Yo les he dicho, cuando vayan a Babahoyo, cuando pasen por la provincia de Los Ríos, quédense en Babahoyo y vayan y visiten, crucen el río y visiten la casa de Olmedo. Ahí está la casa de Olmedo, la casa de la hacienda La Virginia, que es una hermosa casa de campo, ¿no? Abierta, de caña, pero además porque ahí nació la independencia de Guayaquil. Ahí Olmedo se reunió con los patriotas para ir a Guayaquil. Ahí nació Guayaquil. Ahí nació el Ecuador. Ahí nació la revolución. Ahí se firmó la renuncia de Juan José Flores. Esa casa es histórica, esa casa es hermosa, reconstruida, hermosa. Lo que te diré, yo vivía allá, y te soy con esto. Lo que me acabas de informar es novedad para mí.
Porque además, recuerda que los productos que se trasladaban desde el puerto de Guayaquil, por barcos llegaba todo. Llegaba desde Europa, desde el Asia, por el puerto, por Magallanes, por el canal de Magallanes en el sur. Subían hasta el puerto de Valparaíso, luego llegaban al Callao, en el Perú, y luego a Guayaquil. Y desde Guayaquil, querías un vestido de París, pues le embarcabas en Europa y te venían a dejar en Guayaquil. Y de Guayaquil, ¿cómo venía a Quito? A la hija rica de algún hacendado quiteño. Venía entonces desde Guayaquil en barco hasta Bodegas, que es lo que como se llamaba Babahoyo, de donde subía el río Babahoyo, que la unión del Daule y el Babahoyo hacen la ría del Guayas. Llegaban a Babahoyo y por caminos de herradura desde Babahoyo. Por eso es que desde Babahoyo, desde los ríos, debió ser siempre, se le llamó el camino de Flores, porque ese era el camino de contacto más rápido con la serranía. ¿Por dónde? Por Guaranda, por el Coronado del Diablo. La idea era ir buscando entradas a la sierra para poder conectar a Quito. A alguien se le ocurrió después irse por Aloaj y la jodieron, porque se volvió. Bueno, no se le ocurrió al dueño de Teleamazonas, no, al dueño de Teleamazonas, que era él construyó, Antonio Granda Centeno es el que construyó la carretera. Él hizo el diseño y se les ocurrió a ellos. Mi padre fue trabajador allí como ingeniero civil proyectando la carretera y mi padre decía, qué ridículos, se puede ir a la costa por varios lugares, por La Maná, es lo mejor, por Guaranda, es mucho mejor, y más al sur, inclusive hay mejores pasos, por Tarqui, por Tarqui, por Naranjito, por Molleturo, es decir, por ahí hay los pasos pero se le ocurrió a alguien. ¿Por qué? Porque habían haciendas, entre ellas la hacienda El Timbre de don Antonio Granda en Santo Domingo de los Colorados. Entonces, así también se hizo este paisito. 1850 a 1851, un año. En Quito, el presidente Ramón de la Barrera elabora la quinta constitución y eligió a Diego Noboa como presidente constitucional. Eliminó Ojo que aquí hay un cambio fundamental ya en el pensamiento político ecuatoriano y es importante, porque hasta ahora han mandado las constituciones heredadas de la colonia, es decir, no habíamos cambiado el pensamiento. Noboa, Robles y Roca, que son los presidentes que van a venir luego con las constituyentes, se oponen y fundan sin querer queriendo lo que se llamaría el militarismo nacional, ni militarismo nacionalista, porque hasta entonces tanto Rocafuerte como Flores no habían sido ecuatorianos, para decirlo de algún modo. Había sido embajador en uno, el otro venía de Puerto Cabello, en lo que sería Venezuela. Entonces era el militarismo extranjero que heredamos de la independencia. Vinieron con ellos. Con Diego Noboa se rompe porque es el general Urbina de Píllaro. Y cuando he estado en Píllaro y he dado conferencias, les he dicho, ustedes aquí tienen algo muy tradicional, tanto como la diablada de Píllaro. Al general Urbina, que es de Píllaro, al general Rumiñahui, que es de Píllaro, y a la familia Mantilla Jácome, que son los dueños del comercio, que también eran de Píllaro. Así, la constitución, la quinta constitución duró menos de un año. Sí. Hubo un golpe de Estado. José María Urbina en Guayaquil crea esta nueva constitución. Y pues más rápido, en 1861, casi 9 años, esto quiero que me explique, según lo que dicen los textos, la presidió el general Juan José Flores, la constituyente, y ahí se designa como presidente a Gabriel García Moreno, guayaquileño. A ver, aquí hay un periodo interesante. Bueno, hemos terminado con los militares extranjeros. Vienen los militares criollos, empiezan a hacer una propuesta liberal. Recuerda que Urbina libera a los esclavos. Era muy complicado porque le aceptan, los terratenientes le aceptan y le dicen, bueno, perfecto, liberamos a los esclavos, pero ¿dónde carajo van a ir a trabajar? ¿En qué van a trabajar? No son educados, no tienen trabajo, no hay industria, tienen que seguir en el campo.
En el papel quedarán independizados, pero aquí siguen perteneciendo a la hacienda. Entonces solo fue en los papeles que se liberó de la esclavitud, pero el campesinado, básicamente indígena, siguió siendo esclavo. O sea, no hubo ese complemento de las constituyentes, que ese es el error. Por eso te digo, cada que han jodido, cada que han metido las patas, cada que han embarrado, los políticos, vamos a una constituyente. Sí, pero hay que establecer también la conexión. Entonces Urbina logra la liberación de los esclavos, pero no logra cómo. Entonces allí aparecen los tauras, los famosos tauras. Él prepara a esta gente, estos campesinos que se iban quedando sin trabajo, dice: al ejército, carajo, vengan. Y les entrenan en la parroquia de Taura, y desde allí él tenía una corte, él tenía un batallón que le seguía, que le daba seguridad personal, y que era el batallón de enfrentamiento a las huestes políticas enemigas, que eran los famosísimos Tauras, unos macheteros de primera. Eran aguerridos y solo con machetes. Eran campesinos que habían dejado de ser esclavos, y en agradecimiento al general Urbina, pues se dedicaron a la soldadesca. Y todo esto va forjando una muy buena estructura liberal, del pensamiento liberal, porque ya un jovencísimo general Alfaro pelea en las huestes del general Urbina, también en Riobamba. Ya en Galte ya se encuentra el jovencísimo Eloy Alfaro siguiendo, y ahí comienza Alfaro a leer los libros y las memorias de Urbina, y de ahí le viene lo liberal al general Alfaro. Pero ¿qué es lo que pasa? Teniendo como presidente a uno de los uribistas, de Uribe, del general Urbina, urbinistas, uno de los presidentes, Antonio Borrero, García Moreno provoca un caos del carajo en 1859 y el Ecuador desapareció. Ese año, yo lo he contado, desaparecimos porque tuvimos 5 presidentes, 4 estaban en el Ecuador y en distintas regiones, y Loja, con Manuel Carrión Pinzano, se declara Estado federado independiente y se va del Ecuador con presidente propio. Le dura 20 días. Y 4 presidentes, entre ellos García Moreno, entre ellos Borrero, entre ellos Franco, y el general Castilla, presidente del Perú, viendo el relajo, en 1859, ojo, toma una flota naviera del Perú, bloquea el puerto de Guayaquil y desciende. Un mes vive el presidente del Perú con un batallón en la hacienda de Mapasingue. Él administraba Guayaquil, a él había que pedirle permiso para que entren y salgan los barcos con mercadería desde Guayaquil, al presidente del Perú, porque el presidente dice: aquí se arreglaron los líos limítrofes con esta pendejada que creó Bolívar. A Bolívar acá en el Perú no le queremos, a Sucre peor, nos ganó en Tarqui, nos quitó Cuenca, así es que aquí yo soy el presidente. Y le escribe una carta al gobernador colombiano del Putumayo, que va a ser presidente de Colombia, Tomás Cipriano Mosquera, y en la carta le dice: el Ecuador está desaparecido. Con la ayuda de García Moreno nos van a entregar el Ecuador. Le sugiero que de Cuenca para el norte sea colombiano y de Cuenca para el sur, incluido el puerto de Guayaquil, sea peruano. Cuando se da cuenta García Moreno que la torpeza que cometió de dividir el Ecuador, dice: no, carajo, aquí hay que armar un nuevo país. Y de hecho lo hace a sangre y fuego, le agarra latigazos en Loja a Manuel Carrión, le hace renunciar, Loja vuelve al Ecuador, expulsa a todos los demás y le trae al anciano general Juan José Flores para que sea el jefe de su ejército organizador. Y le nombra presidente de la Asamblea de 1861, que dicta la siguiente constitución. Pero aquí hay un antecedente. Cuando Flores tiene 18 años, está, cuando García Moreno tiene 18 años, 20, en realidad 20 años, cuando tiene 20 años, Flores es presidente del Ecuador. Y García Moreno considera que Flores es un tirano y que no es ecuatoriano, que no va a defender este territorio como debería, y se esconde un puñal entre las ropas de estudiante de la Universidad Central, de la Universidad Pública, que estaba al lado del Palacio de Carondelet, se esconde tras la primera columna del arco del Palacio Arzobispal. En esa columna se esconde una noche
esperando con un cuchillo para cuando pase Juan José Flores sin escolta. Ya en la noche, normalmente a las 8, 9 de la noche, Flores salía del Palacio de Carondelet y se dirigía por la García Moreno, luego se llamará la calle García Moreno, hacia La Mejía. Se dirigía 2 cuadras a la casa residencial y ahí le espera García Moreno. Pero esa noche, es decir, García Moreno quiso matarle a Flores, pero luego Flores le salva el gobierno a García Moreno. Pero esa noche, ¿cómo se salva Flores? Por mujeriego, porque esa noche decide ir a visitar a una amiga hacia el Arco de la Reina y sucede que el jovencísimo García Moreno se queda con los churos hechos y no le mata, porque habrían muerto los dos. Si le habría matado García Moreno a Flores, le habrían matado también al matador y no habríamos tenido ni Flores ni García Moreno. Flores y García Moreno. Bueno, en 1869, vimos en la bicameralidad, se redactó la 8ª Constitución. Esa es la llamada la Carta Negra. Otra vez la vanidad. Como ya ha formado su propio país, como ya está enamorado del poder, García Moreno aprueba la Carta Negra y dice: 10 años, me quedo 10 años en el poder, los senadores duran 12, los diputados duran 8, y el Congreso se reunirá una sola vez en Quito, 2 meses cada 4 años. Yo Congreso no necesito. Entonces los jóvenes liberales dicen: oiga, jovencito, aquí nos vamos a meter en líos. Ojo, que es 1869, le eligen presidente y él llega 8 años, en el primer periodo ya llega elegido como presidente y cumple su primer periodo. Cuando es reelegido, para un segundo periodo, en 1875, es cuando viene el asesinato en manos de los jóvenes liberales que conspiraron contra él, de un colombiano llamado Faustino Rayo, que se sumó porque hubo conspiración. En realidad, Alicia Yáñez Cosío descubre una carta en su novela famosa, que luego se hace una película, una carta que le manda García Moreno a su madre y le dice: madre, sé que vienen a matarme, medio Ecuador quiere matarme. Conspira contra él el general Salazar, contra García Moreno, quiere ser presidente, y él le contacta a Faustino Rayo y le dice: mátale, aprovecha que le van a matar los liberales, y el día que los liberales atenten, mátale tú también. Y aquí aparece el nombre de una mujer de la que yo he estado enamorado, pero veo que nadie quiere pararle bola todavía, que se llama Juana Terrazas. Es la dueña de un cabaret en la subida al Panecillo, en donde se reúnen los conspiradores liberales. Es la novia de un connotado abogado liberal, y además la novia también, sin que sepa el uno y el otro, del jefe del cuartel militar que está frente al Palacio de Carondelet, que el día del asesinato de García Moreno no sale nadie a defenderle. ¿Cómo es que estando a media cuadra, lo que es ahora el Centro Cultural Metropolitano, donde murieron los patriotas del 2 de agosto de 1800, siempre fue un cuartel allí? ¿Cómo es que estando a 50 metros nadie sale a defenderle al presidente? Porque el comandante estaba enamorado de Juana Terrazas y ella le pidió que no haga nada cuando sus amigos, los amigos del otro amante del liberal, le iban a asesinar. Así termina esta historia de las constituyentes, porque aquí los juristas, los abogados de la doctrina jurídica se han puesto de acuerdo en decir que con esta constitución de 1869 se acabó la colonia, porque si se revisan las leyes, excepto el periodo de Urbina, de Robles, de estos connotados patriotas militares criollos, todas las leyes se hacían a la usanza de la colonia. Listo, en 1878, hablando de Urbina, redacta la 9ª Constitución. Antes de la Constitución del 69 fue la primera aprobada en consulta popular. Eso es un detalle. Desde el 78, en Ambato, el general José María Urbina redacta la 9ª Constitución. Nombramiento del general Ignacio de Beintivilla como presidente después del derrocamiento de Antonio Borrero. En 1884 tenemos la 10ª Constitución. Sí, ninguna constitución del Ecuador duró más de 10 años hasta el momento. Hasta ahora, las de ahora sí. ¿Ya? A ver,
como presidente un, Plaza y un, un, un hecho importante que hay que determinar es que la Constitución de García Moreno está vigente hasta en la que llega Urbina con el general Veintemilla. Pero aquí se abre un nuevo periodo liberal. El general Veintemilla no es ningún pendejo. El general Veintemilla tiene un pensamiento liberal, es militante de la masonería, igual que Urbina, igual que Alfaro. Y entonces hacen una administración bastante interesante. Recuerda que el primer teatro de características internacionales se crea en Quito con el nombre del Teatro Sucre. El famoso Teatro Sucre es obra, y eso nos permite traer obras del mundo entero para que este pueblo parroquiano, analfabeto, humillado y sometido, venga y vea la Traviata, venga y vea y escuche música clásica, que vea artistas presentándose. Entonces, eso hace que, y eso entra en una dinámica cultural que genera un empujón al periodismo, a las artes, a la literatura, a la pintura, con la generalita Marieta de Veintemilla, la sobrina del general Veintemilla, porque él no tuvo hijos. Pero entonces aquí viene también la vanidad de Veintemilla, se vuelve aquí hay una anécdota muy interesante. Montalvo se vuelve un enemigo mortal con Veintemilla y le llama el mudo. Y luego escribe un artículo en donde dice, el mudo ya no es doncella. Y este es uno de los artículos más hermosos porque estando Veintemilla, jefe del ejército, en ese momento le rinde honores a Borrero. Y Borrero se posesiona como presidente, pero le dan un golpe de Estado. Bueno, le da el golpe, muere García Moreno, y al morir García Moreno le suceden varios conservadores, y Veintemilla dice, ratito, yo soy el encargado, yo soy el presidente, pero jura ante el presidente civil y dice, esta espada es como el honor de una doncella, jamás será rendida por diatribas o por mentiras. Y entonces Montalvo, en su genialidad, le dice, la doncella del mudo ya no es doncella, ya perdió la virginidad. En esto aparecen ya el general Urbina, el general ya muy... Pero Veintemilla desata tal odio en el Ecuador que se unen liberales y conservadores, Landa, Surizar, Asti, generales de conservadores, con Alfaro, con Salazar, para ir en contra de Veintemilla. Se organiza un ejército restaurador. Por primera vez, las plumas de Juan León Mera y Juan Montalvo, los dos zampateños, escriben juntos, antes se daban duro, escriben para votarle a Veintemilla. Al votarle a Veintemilla, llegamos a la constituyente de 1884, en la que participan dos sacerdotes de mucha importancia para el Ecuador, González Suárez, Federico González Suárez, porque la iglesia tenía 2 senadores permanentes y 2 diputados permanentes en las cámaras designados, no por elección. Y el otro es Julio María Matovelle. Julio María Matovelle aprueba en la constituyente del 84, aprueba 2 mociones, 3 en realidad. Una que dice que se construya un monumento, un gran monumento nacional a la campaña del voto nacional por haber votado a Veintemilla del poder, y que se llamará la Basílica del Voto Nacional. En ese honor se hace la basílica, y que ya luego en las estructuras arquitectónicas se parecerá mucho a Notre Dame de París, con las gárgolas reemplazadas por animales ecuatorianos. El segundo decreto establece que se consagre el Ecuador al corazón de María y se haga un monumento en el Panecillo. El padre Matovelle financió todo esto, pero no vio los monumentos. Los hizo el padre Correa, que es el superior de los oblatos, que logró construir los 2 monumentos para que se vean juntos. Y el tercer decreto es pidiéndole a la constituyente que apruebe que la moneda de 100 pesos de plata que se utilizaba hasta entonces desde la colonia, usábamos pesos españoles de plata, que la moneda de 100 pesos de plata pase a llamarse sucre. Esa moción se aprobó el 14 de marzo de 1884. Y en 1896
aparece uno de mis héroes favoritos. Uno de mis héroes Cae este periodo y llega el huracán, el Indio Alfaro. el indio. Han llamado al indio Alfaro, decían en Quito. El Indio Alfaro, que en 1896 preside una nueva constitución, y pasamos a 1906, discúlpeme la verdad, pero es que el padre tiempo no perdona, y tenemos la 12ª constitución. Sí, esto es muy rápido porque las constituciones, amigo, y para nuestros seguidores, no cambian nada. Si tú haces el estudio, de hecho mis tesis es sobre la libertad de expresión, lo que iba diciendo cada constitución sobre la libertad de expresión. Se va ampliando los derechos nada más, pero no cambia mucho. Pero sucede que para 1906 lo que sí cambia es la educación. Ahí se declara educación pública, laica y gratuita. Entonces vamos a dar un salto cuántico porque, como ya les dije, el padre tiempo no nos perdona. Y vamos a saltarnos al 2008, por favor. A ver, no es muy difícil porque la de 1929, que pone de presidente Isidro Ayora, reforma el Estado liberal que ya estaba y consolida la revolución de Alfaro y constituye el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, las aduanas, es decir, le da estructura al Estado liberal y ahí comienzan constituciones que ya duran mucho tiempo. La de 1906, 1929, la del 41 y la del 42, 45 y 46, que son la presencia de Velasco Ibarra, que rompe el esquema, y luego la del 67. Con el 67, ahí nos quedamos porque quería mostrarles, miren, justo nos da este es un libro que se llama Constituciones del Ecuador, escrito en 1975 por un argentino, Federico Trabuco, tiene 520 páginas y son solo los textos, no son comentarios, es solo los textos de las constituciones que hasta 1967 habíamos tenido. 500. ¿Qué cambia aquí en estas páginas? No mucho. Se van mejorando los derechos. ¿Sabes qué cambia? El periodo en el que me quedo de presidente, cuántos diputados hay, si eres unicameral o bicameral, los contratos del Estado, quién firma, quién se hace responsable, qué utilidad, o sea, esas cositas que son ya las de las afinidades políticas. El resto es una retórica igual, no cambia. Institucionalidad. Y hablando ahora, hablando de institucionalidad, recuerden que tenemos por la Constitución del 2008, de la 79 y la del 98, tenemos autoridades seleccionadas como son Contralor, Fiscal, miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, ahora antes Tribunal Supremo Electoral. Y yo lo escuché y por eso le pedí a mi amigo Edison que hagamos este programa. Es muy apasionante, siempre nos falta tiempo, pero en este caso era porque abiertamente lo ha dicho nuestro presidente Noboa, que va a convocar a una constituyente. Por eso hicimos este programa. Y le pregunté al doctor Mauro Andino, con nombres y apellidos, ¿qué necesita cualquier gobierno para ser una constituyente? Y me dice, paso 1, pedido de convocatoria a la constituyente. Paso 2, pronunciamiento y dictamen favorable de la Corte Constitucional. Paso 3, consulta popular para que la gente se pronuncie a favor o en contra de la instalación de una constituyente. Paso 4, elecciones de constituyentes, o sea, los asambleístas de la Constitución. Paso 5, instalación de la constituyente, elaboración y aprobación de un borrador de constitución. Paso 6, referéndum para aprobar o rechazar la nueva constitución. Ojo al piojo. Por una resolución de la Corte Constitucional, que no me sé, por un dictamen de la Corte Constitucional, la siguiente constituyente no puede ser de plenos poderes. O sea, que está limitada. Con todos sus antecedentes, ¿qué opina mi querido amigo Edison Miño
acerca de la propuesta de nuestro ilustre presidente? Lo que pasa es que deberíamos debatir primero qué quiere cambiar, porque es una constitución buena, más allá de lo que quiera él, ¿qué quiere cambiar? Es una constitución no que genera derechos, sino que propone la generación de derechos. Entonces, una constituyente que es garantista, sí, en donde dice, si aparece una minoría, tendrá el derecho de solicitar el reconocimiento, las leyes correspondientes y todo esto. Entonces se protege a la naturaleza, se protege a los animales, se protege la educación. El rato de los ratos, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Cuántos años me voy a quedar? ¿Cuántos se van a quedar los diputados? Si puedo disolver el Congreso, si me joden, como hizo Lazo, aprovechándose de la constituyente comunista de Correa. Él aplicó la muerte cruzada para irse 2 años antes, después de haber peleado tanto. Y curiosamente, ni Lazo, ¿sí? Noboa han vendido el avión. Pero juraron vender el lujo socialista. Entonces, lo que hay que hacer es entrar en un debate nacional y decir, oiga, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que está mal? Estoy oyendo que quieren regresar a la Constitución del 98 porque era la moneda. No, la Constitución del 98 tiene como moneda el sucre. Y todas las monedas, todas las constituciones establecieron el sucre. Y solo una anécdota para ir cerrando el programa. Cuando volvemos a la democracia, los militares no hacen asamblea constituyente, sino referéndum directamente para escoger 2 constituciones con comisiones que hicieron los políticos. 78, 98, cae Bucarán en el 97 y se les ocurre que para cerrar el periodo de Bucarán nefasto en el país hay que hacer una constitución nueva. 98, 10 años, y le dan a Maguad, pero le dan en esa sí, se declara neoliberal el Estado. La economía del Estado es neoliberal, lo dice el artículo 144 de esa constitución. Crea la GD y ordena que se defienda a los banqueros si quiebran. Y quiebra Maguad con nueva constitución, nos quiebra el país. 2008, viene Correa y dice nueva constitución. Ha durado 10 años, si vas viendo los periodos. Este país debería tener constitución en el 2028. Yo creo que a Noboa no se le va a hacer. En el 2028 serían 20 años. Del 2008 serían 20 años, ya pasamos el 2018. Pues te digo, a Noboa no se le va a hacer, de acuerdo a esta maldición, no se le va a hacer. Ya no se pudo, ya se rompió el hechizo. Sin embargo, que tú en la creación, en este momento que te están ofreciendo centrales nucleares, casas donde no había, que se va a aumentar el presupuesto de educación, se va a aumentar el presupuesto de salud, que van a construir nuevos hospitales y centros médicos, y ahora una constituyente para erradicar el correísmo. Bueno, querido, la cara de Giles de uso personal. Ahora, si gustas que te la pisotee, dale voz. Ya. Mi querido Edison, siempre es un placer tenerte acá. Yo les agradezco. Excelente tema. Solo quería decirles, miren cómo la tabla de consumos, la tabla que se regulan, dijeron que es inconstitucional. Le quitaron la tabla, no ha pasado nada. Se fue la base de Manta y ahora hay una base en Galápagos. O sea, no era problema. Había que pedirlo más. Entonces, no sé cuál es el sueño, esos sueños de perro, como decía don Asad Bucaram el Halim. Todos tienen derecho, pero hay algunos que sueñan como perros. Tienen derecho a ser su propia constituyente. Miércoles, la historia se repite. ¡Chao! Puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacable
angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría